no, señor árbitro. Le cayó encima el peso de las piernas de Roman Reigns al árbitro. El dicho dice que si quieres ser un gran campeón, debes verte a ti mismo como el mejor. Y si no lo eres, debes actuar como si lo fueras. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados del pay-per-view más remoto de WWE, Crown Jewel 2021. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! En el kickoff, los Usos se impusieron a los ex campeones de parejas de Raw, Cedric Alexander y Shelton Benjamin en un brutal choque de parejas. ¡Es un uso! Tremenda plancha de los Usos. El enganche 1-2 y en la mitad del ring la victoria la consiguen Jimmy y Jey Uso. Y arrancamos la noche bien arriba con Edge y Seth Rollins dentro de la celda infernal, parejo hasta que Seth Rollins tomó el mando a sillazos. Cuando el visionario del SWAC intentó un concierto, Edge lo primerió y lo encerró en un candado. En una plancha zapito hermosa casi se lleva a Rollins, entonces el visionario quiso tomar altura. Mala idea. ¿Está de espalda? Por un aparente salto mortal invertido. Arriesgadísima la maniobra y aprovecha el momento y lo empuja. Edge y termina dándose duro contra el agente metálico allá afuera del ring Rollins. Cuando Rollins buscó un pisotón, Edge lo elevó arrojándolo contra las cuerdas y luego lo clavó con una lanza brutal. Edge metió una escalera pero le terminó jugando en contra. Cuando llevó a Rollins a lo alto de la escalera para hacerle un superplex, Rollins nos sorprendió con un sunset flip que estrelló a la superestrella categoría R contra una mesa. Rollins atacó con patadas a la cabeza de Edge, pero cuando quiso aplicarle un pisotón con una cadena en el pie, Edge le clavó una silla en las partes nobles. Luego se le fue con todo a las patadas, tomó la cadena y la usó como bozal. Luego la cambió por una llave inglesa en la boca del visionario del SWAC, pero decidió soltarlo y fue por un concierto con pisotón incluido para la victoria. Un combate tremendo que recordaremos por años. Para sellar sus diferencias, a Mansur y Mustafa Ali les tocó la dura parada de salir a escena luego de la lucha de Edge y Rollins, pero no defraudaron. Mucho llaveo, machetazo y acción al ras de lona en este combate. ¡Un tonto! Otra vez, lo escucharon ustedes. Le dijo que era nada. Pero eso no se le dice a Mansur. Ahí le bloqueó la patada. Si lo va a le decir, levanta la pierna. que lo diga después de vencerlo. Gran maniobra. Gracias. Sí, eléctrica de frente y no lo suelta, lo revienta con bombazo. Belly to belly, moonsault con plancha y casi se lo lleva Mansur, pero entonces cayó en un candado de Ali tremendo. Pero Mansur pudo llegar a las cuerdas. Entonces Mustafa intentó un 0.54, pero Mansur se corrió y se estrelló contra la lona. Desnucadora y Mansur se llevó la victoria. Luego del combate, Mustafa Ali atacó a Mansur brutalmente, pero entonces salió para socorrerlo el medallista olímpico de karate de Arabia Saudita, Tarek Hamdi, que le apagó las luces a Mustafa con una super patada. Y con una entrada histórica en camello de Riddle, se vino el combate por los campeonatos de parejas de Raw entre los RK Bro vs Styles y Omos. Y la cosa comenzó difícil para el Fenomenal. Primero Riddle y luego Randy le dieron duro. Afuera Omos observaba esperando el relevo. Los dulces se están poniendo salados. Patada de la zona media. Y lo manda para que castigue su cuerpo al de Omos. Gran estrategia. Contra loma de poder y que poder clásica. Y entonces entró Omos. Primero se ventiló a Riddle, luego entró el máximo depredador que le presentó batalla. En una distracción de Randy Orton por causa de Omos, AJ Styles lo dejó al borde del knockout. Cuando el Fenomenal se lanzó a un antebrazo fenomenal, Randy lo recibió con un RKO de la nada y Riddle lo liquidó con un floating bro para la victoria y retener los campeonatos de parejas de Raw. Y se vino la final de la corona de la reina entre Doudrop y nuestra Zelina Vega, quien a pesar de la diferencia física no se amilanó y le dio con todo a su contrincante. Contra la esquina superior al oponente. El giro de Zelina viene. Esa es. Tremenda super tornado. Zelina puede ganar aquí encima. 1-2 y en el último segundo. Pero ante las caras de no me la creo de todo el mundo, Zelina metió un código rojo y se llevó la victoria. Felicidades, muñequita, la historia te recordará como la primera en usar la corona. Larga vida a la reina. Bobby Lashley, Goldberg, vale todo. ¿Hace falta agregar algo más? Lashley comenzó a darle la paliza de su vida al ícono. Fue por una silla y siguió con sillazos en la espalda. Y ya a esta altura yo gritaba, ¿alguien que le avisa a Goldberg que la lucha ya empezó? Lashley trajo una mesa y cuando Goldberg quería recuperarse, le entró con una lanza salvaje. Pero luego se dio contra la mesa solo cuando intentó otra lanza y Goldberg se corrió. El ícono entonces asestó su primera lanza. Bueno, la intensidad está regresando ahora. Ahí está mi pregunta. Goldberg Respondida. lanza de Goldberg. Mi pregunta respondida. Nueva lanza
baja del ícono para destruir la barricada con el cuerpo de Lashley. Todo era de Goldberg. Salieron Shelton y Cedric, pero cobraron también. Entonces vino un duelo a palazos de kendo. Lanzazo de Goldberg, ambos cayeron desde lo alto de la rampa sobre unas mesas y victoria del ícono. Y se vino la final del Rey del Ring entre Finn Balor y Xavier Woods. El combate comenzó con una pequeña ventaja para Woods, que dominaba al príncipe, pero de a poco fue emparejando la contienda con mucho dinamismo. Golpe a golpe, machetazo a machetazo, hasta que Balor clavó una patada de Pelé que dejó a Woods groggy. La lucha era muy intensa. Y ahora que está apoyándose en las cuerdas intermedias es Xavier Woods. Y lo sabe hacer muy bien este superplex. Ahí está en la cima, escalerita hacia el cielo, enganchando por el cuello, Finn. Muy arriesgado esto, peligrosísimo. Superplex de Woods, puede ganar aquí, cobertura con un brazo sobre Finn, 1, 2 y no. Suplex de bandera de Woods y fue por su codazo volador para llevarse la victoria y coronarse como el Rey del Ring 2021. Tal vez el logro más grande de la carrera de Xavier. Larga vida al Rey. Por el campeonato de WWE se enfrentaron Big E versus Drew McIntyre. Y lo de estos dos parece más una competencia a ver quién es mejor. Ambos alternaron el dominio del combate. Michinoku Driver, Belly to Belly, DDT del futuro. Luego de una Claymore fallida, Drew parecía perdido. Mira, qué sufrimiento para Está en un McIntyre. tremendo problema, Drew McIntyre. Esa pierna, papá, cómo sufre esa pierna. Y no tiene manera de buscar la cuerda, está muy lejos. Claro, puede tratar de pararse de manos, que lo está haciendo de alguna forma para revertir el dolor, pero es muy difícil. Drew se pudo zafar y se fue contra el tobillo del campeón, pero Big E escapó y aplicó un gran final, pero Drew salvó la cuenta. Luego de una Claymore letal, Big E volvió a zafar. Drew intentó levantarlo para un gran final, pero Big E reaccionó y terminó aplicándolo él para llevarse la victoria y retener el campeonato de WWE. En la triple amenaza por el campeonato femenino de SmackDown, Becky Lynch se enfrentó a Sasha Banks y a Bianca Belair en un super combate. "Este es mi título", gritaba Becky, pero cayó en una cunita que le hicieron Sasha y Bianca y la azotaron contra el poste. Mano a mano moment entre Sasha y Bianca, puro tres amigos, y todo el estado coreaba: "Eddie, Eddie, Eddie". 1, 2 y qué puente enorme hace Bianca. Ataca a Sasha Banks cubriendo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con las dos? ¿Qué va a ¿Qué está hacer? intentando? No tengo la menor idea, pero espero que le resulte. Pero miren. Algo intenta. En control. Cuidado, jefa, cuidado, jefa. Mira el suplex de bandera. Y Bianca patea a Sasha. Cuidado, jefa, salgan de allí. Vaya suplex para Becky. Sasha con el estado de cuentas y Becky con la desarmadora a la vez no lograron que Bianca se rinda. Sasha atrapó a Becky con el estado de cuenta. Cuando parecía que se iba, Bianca atacó con una plancha, pero no pudo cubrir a ninguna. En una desarmadora doble, Becky no pudo hacer rendir a nadie. Sobre el final, Bianca aplicó un beso de la muerte a Becky y cuando fue por la cobertura, Sasha la sacó del ring y se fue a cubrir a Becky. El hombre le hizo un roll-up y tomándose de la cuerda logró la cuenta de 3 con trampa. Becky retuvo y se va a Raw con el campeonato de SmackDown. Y se vino la fresa del pastel, el combate por el campeonato universal entre Roman Reigns y Brock Lesnar, y la cosa arrancó intensa, con Brock ablandando al campeón a los golpes hasta atraparlo en Suplex City, pero Roman no quería ir y se tomaba de las cuerdas como si su vida dependiera de ello. Roman recuperó el control a fuerza de lanzas, golpes de superhombre y con una zambullida suicida sobre la tercera cuerda. Entonces el campeón entró de lleno a Suplex City y lo liquidó con un F5, pero Roman increíblemente salvó la cuenta. Lo levantó para otro F5, pero Roman lo metió en una guillotina. Parecía todo para el conquistador, pero no sé de dónde sacó fuerzas y le aplicó un Power Slam. Te van a responder. Me parece que viene otro F5. Te van a responder. Cuidado, señor árbitro. Le cayó encima el peso de las piernas de Roman Reigns al árbitro. Están cubriendo al campeón universal. 1, 2, 3. Amigos, aquí tendríamos un nuevo campeón universal. Ya sin árbitro, Roman agarró desprevenido a Brock y le metió una lanza. Entonces Paul Heyman hizo algo de lo que se hablará mucho. Lanzó el campeonato al medio del ring, según yo se lo arrojó a Lesnar. Como sea, Brock lo tomó pero fue noqueado por los usos. Entonces Roman le pegó con el campeonato, lo cubrió y llegó otro árbitro a contar 3. De esta forma, Roman Reigns retuvo su campeonato ante la bestia. Amigos, esta historia continuará sin dudas. Hasta aquí todos los resultados de WWE Crown Jewel 2021. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.